Pues estamos aquí con la doctora Soledad Ruiz Canán en esta interesante entrevista. Bienvenida a este espacio de Armando Diálogos, doctora. Armando, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Y bueno, pues estuvo con nosotros también el compañero Armando Mesa, el antropólogo, filósofo, y bueno, muy interesante lo que empezaron a platicar. Y hoy escuchándolos me surge esta pregunta, doctora. Eh, qué sería, ¿cómo podríamos definirle a nuestro público la salud mental? ¿Por qué sería importante o cómo sabemos si nuestra salud mental está bien o mal? ¿Y por qué es importante saber de esto? Bueno, la salud mental la mencionaba yo hace un momento, que es la ausencia de enfermedad biológica, psicológica, sociocultural, espiritual y medioambiental. Así como decimos salud mental, es buscar estar sanos, porque luego cuando no tenemos una psicoeducación de ser preventivos, de detectar de manera oportuna los problemas, no solamente de salud mental, de otro tipo de padecimientos, pues lógicamente no tenemos que andar buscando la enfermedad, tenemos que preservar la salud. Y entonces dentro de la salud mental, pues se alteran algunas funciones. Hay enfermedades que tienen un componente genético hereditario, que son un componente hereditario socialmente, circunstancias que influyen o factores de riesgo, como son la pobreza, las desigualdades sociales, la falta de empleo, el que el ser humano no viva de una manera digna. La manera digna de vivir del ser humano es cubrir sus necesidades, como lo mencioné hace un momento, desde lo biológico, psicológico, sociocultural y espiritual, porque si no tenemos estas partes cubiertas, el ser humano empieza a entrar en un sentimiento que se llama frustración, y la frustración genera autoagresión y heteroagresión. ¿Por qué no preguntamos y decimos, debemos de preguntarnos en la sociedad, por qué se nos suicidan los jóvenes? ¿Porque tienen cubiertas todas sus necesidades? Porque las demandas sociales y la globalización nos exige demasiado y no estamos a la par de esas necesidades, de cubrir esas necesidades sociales, porque tenemos un sistema todavía de composición social o desde un punto de vista de la sociedad que no cubre de manera digna sus necesidades, porque debemos entender que hay desigualdades sociales de manera muy importante que van de la mano con los problemas de salud mental. Está lo que son los problemas que son genético-hereditarios, que son también epigenéticos. Epigenéticos, le decía yo al doctor Mesa, que tan amablemente estuvo aquí con nosotros, el ADN no cambia de los seres humanos, pero cuando hay factores externos, desde que mamá está embarazada, que son negativos, entonces hagamos de cuenta, epi es encima de lo que es la genética. La genética es aquello que nos da el color del pelo, de los ojos, de la piel, nuestra estatura, nuestra complexión. Epigenéticamente, cuando tenemos factores de riesgo negativos, entonces hay una metilación, un cambio bioquímico, y entonces se sobrepone a los genes y se expresa posteriormente la epigenética en la adolescencia y en la adultez, y muchos de los factores de violencia verbal, física, violencia intrafamiliar, lógicamente se traducen en factores de riesgo para que en esa epigenética lo desarrollemos en la adolescencia y en la adultez, como son los trastornos de ansiedad, como es la depresión, aparte de la carga genética. Enfermedades como la diabetes, un factor de riesgo. En México tenemos el primer lugar a nivel internacional en obesidad infantil, es un factor de riesgo, y tenemos una predisposición hereditaria a desarrollar diabetes se junta ahí. Se juntan, ¿sí? Entonces esos factores de riesgo no nos los da nada más que la mala alimentación, la alimentación chatarra, el consumismo, lo que nos manejan desde un punto de vista psicológico, la mercadotecnia. La mercadotecnia es algo muy importante que mueve la conducta del ser humano, manipula la conducta del ser humano, crea necesidades donde no hay necesidades, y rápido vamos y nos comportamos para consumir lo que nos hacen sentir que necesitamos, ¿verdad? Que ese es el consumismo. Entonces, por dar el ejemplo de lo que es la obesidad infantil, que luego se traduce en lo que es la diabetes, que es un índice muy alto de diabetes que tenemos en este país. Y bueno, en cuanto a la salud mental, pues no está ajena
que la violencia, la pobreza, las desigualdades, la posibilidad de tener los servicios médicos, los servicios educativos, a lo que tiene derecho un ser humano como derechos humanos, porque todos tenemos derechos precisamente a tener esas circunstancias que se tienen que generar en cada país, en cada política pública que tengan los países para poder tener una sociedad más justa socialmente, que exista la justicia social, para que haya esa equidad en cuanto a cubrir las necesidades meramente dignas del ser humano en todos estos aspectos, ¿sí? Podríamos decir que entonces en esta combinación de nuestra herencia y nuestro contexto nos hace, por decirlo muy coloquialmente, sentirnos mal emocionalmente, sentirnos frustrados, sentirnos tristes, deprimidos, ansiosos. Y bueno, pues tendríamos que plantearnos, y yo celebro mucho la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque es de las pocos áreas donde tiene una visión integral del ser humano, ¿no? Por supuesto. Y creo que allí es importante que los seres humanos, los ciudadanos, pero también los gobiernos entiendan que por eso es importante atender todos los aspectos del desarrollo humano y no nada más algunos. Así es, la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años antes de la pandemia ha puesto en la mesa la necesidad de tener una salud mental o de apostarle a la salud mental en las políticas públicas que cada país tiene, que ha sido muy difícil porque realmente hay un gran desconocimiento de lo que es realmente la salud mental, y dentro de la salud mental pues tenemos los trastornos mentales o los trastornos psiquiátricos, que algunos, vuelvo a repetir, son hereditarios, otros provocados por las circunstancias en las que vive el ser humano, y que bueno, la crianza, que es algo tan importante, tenemos que empezar a generar individuos sanos, cubrir todas sus necesidades, pero si esto no existe, Armando, pues lógicamente que vivimos en la descomposición social, como le decía yo al doctor Mesa, ¿no? Y hay síntomas individuales y también hay síntomas sociales de la descomposición social, como cuál, la corrupción, las violencias en todas sus expresiones, las adicciones, que son importantes en todo el mundo, y algo que también es importante, pues los jóvenes se nos están embarazando a muy temprana edad, ¿sí? Y la punta del iceberg, el suicidio, que es multifactorial, porque no se cubren muchas necesidades del ser humano. Le decía que no cubrir las necesidades básicas elementales nos da un sentimiento de frustración, y la frustración va de la mano con la autoagresión, la heteroagresión, y esto se conforma que va con la violencia, o sea, es la aprendida violencia contra sí mismo y contra los demás. Pero también es cultural, porque pues venimos, si en nuestra casa nos dieron chancletoterapia para educarnos, pues ya estamos ejerciendo una violencia, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a darle la importancia que tiene la grandísima capacidad que tiene el ser humano de crear otro ser humano, pero ¿a qué mundo lo traemos? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que la deshumanización que estamos viviendo, yo digo que la vacuna más importante para la deshumanización es atender, y será siempre, la salud mental. Dice que son dos reflexiones y la pregunta, y quisiera preguntárselas. Uno, de las cosas más importantes que cualquier ser humano quisiera sentir es sentirse bien. Así es. Y sentirse bien pues es una cuestión emocional, ¿verdad? Por supuesto. De hecho se habla, tal vez sea una palabra demasiado fuerte, ser feliz, ¿verdad? Tal vez no lleguemos a tanto, pero sí sentirnos a gusto, sentirnos bien, satisfechos y demás. Sentir en armonía, diría José Saramago, que sentir armonía con la vida. Eso es algo muy importante, la salud mental, por eso. Y el otro aspecto que yo quería preguntarle es que yo tengo entendido que el crecimiento de las enfermedades más altos están en el área de la salud mental, más que en otras áreas, que obviamente que también son muy graves, pero que incluso, y terminaría preguntándole esto, ¿qué tanto porque se dice actualmente que muchas de nuestras enfermedades que les llamamos físicas están muy relacionadas con nuestro malestar emocional? Lógicamente que existe lo que es el síndrome del trabajador quemado en las instituciones públicas y privadas, existe en el día a día, en el vivir cotidiano, en el estrés permanente, constante, y entonces surgen lo que son las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas?
muchas de las enfermedades que van al seguro, al ISSSTE y que las tratan nada más en la consulta y le dan el medicamento, ¿sí? Las enfermedades psicosomáticas son, por ejemplo, el estrés mantenido, sostenido, que lo que son las esofagitis, las gastritis, las úlceras, las colitis, las artralgias, dolores articulares, mialgias, dolores en los músculos, que hipertensión hiperreactiva emocional está muy asociado con el síndrome metabólico, ¿sí? Que es el aumento del colesterol, los triglicéridos, la hipertensión, que está asociado, por ejemplo, psicosomáticamente, hay lo que se llama la alopecia areata, ¿sí? Que se cae el pelo. Entonces, hay muchas enfermedades psicosomáticas que están generadas por el estrés y por la no satisfacción de las necesidades que habíamos mencionado hace un momento, ¿sí? Entonces, sí es importante, y la Organización Mundial de la Salud, el síndrome del trabajador quemado es aquel individuo que se siente agotado, que no puede dormir, que tiene trastornos del sueño, de la alimentación y que no tiene esa capacidad de concentración, que se siente agotado por todo y no rinde en el trabajo. Los mexicanos, decía la Organización Mundial de la Salud, que el 82% de los trabajadores en México tienen el síndrome del trabajador quemado, ¿sí? Tanto de lo público como lo privado, ¿sí? Y que entonces todos los países tienen que poner atención a la buena salud mental, no es un gasto. Invertir en salud mental, decía la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, no porque sean hermanos de la caridad, sino que había pérdidas billonarias por los problemas laborales, y entonces ellos hicieron un estudio multicéntrico en varios países y detectaron que los principales problemas para no rendir, para no ser productivos, son dos, que son los trastornos de ansiedad y la depresión. Y aunados a ellos vienen los trastornos o los problemas de adicciones, que son el consumo de sustancias. Sí, yo le iba a preguntar sobre cómo llegamos a las adicciones, ¿no? Porque claro. Y todo el abanico de adicciones, desde comer mucho Ahorita hablamos de las drogas y todo eso. Yo creo que ahorita regresando, vamos a hacer un pequeño corte, pero regresando vamos a tocar esos temas, que son temas pues muy importantes. Le agradecemos mucho a la doctora Soledad Ruiz Canán que esté aquí en el espacio de Armando Diálogos. Y bueno, pues ahorita en unos segundos regresamos aquí en este espacio de Armando Diálogos.